Primera Guerra Mundial va a ser un acontecimiento decisivo en el siglo XX porque va a ser la primera guerra en donde se vean implicados, debido al imperialismo, tanto las metrópolis como sus colonias. Y además se van a emplear nuevas tácticas de guerra que van a variar totalmente la guerra. Se van a emplear pues la guerra química, por ejemplo, como el gas mostaza. Se van a emplear también pues granadas, ametralladoras, obuses. Se va a utilizar también tanques y la radio, por ejemplo. ¿Quiénes son los participantes? En primer lugar, la Triple Alianza, compuesta por Austria-Hungría, Alemania, Italia, Turquía y Bulgaria, y la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia, Gran Bretaña, Japón y Serbia. Las causas de la guerra son difíciles y además se pierden en acontecimientos anteriores. La primera de ellas es la política de alianzas que diseñó Otto von Bismarck, ya que hizo que los países firmaran acuerdos secretos de ayuda en caso de conflictos bélicos, sin saber quién era amigo de quién y a qué les obligaba en cada una de estas alianzas. La segunda de las causas fueron las rivalidades europeas, sobre todo las rivalidades entre Francia y Alemania, que empezaron en 1870 y que se van a perpetuar en las distintas roces que se van a dar en el norte de África, en la guerra de Marruecos, 1905 y 1911. También están las rivalidades entre Rusia y Austria-Hungría por los Balcanes, que se van a traducir en conflictos en 1908, 1912 y 1913. Y por último, la paz armada, que hizo que los países se fueran rearmando y emplearan gran parte de sus recursos económicos en la creación de una industria de guerra. Todo esto detonó cuando el heredero de la corona austriaca, el archiduque Francisco Fernando y su mujer, fueron asesinados el 28 de junio de 1914 por un estudiante nacionalista serbio que justificó a Austria el pedir compensaciones y, por tanto, al no recibirlas, va a declarar la guerra. La guerra se puede dividir en varias fases. Son fases que se van a dar en los dos frentes que se van a crear, en el frente occidental y en el frente oriental. La primera fase de ellas se va a dar o se va a conocer como la guerra relámpago, porque se había ideado un plan para invadir Francia de manera rápida por el norte, llamado el Plan Schlieffen, que dará como lugar una de las batallas más importantes de este momento, que es la batalla de el Marne. En el frente oriental, por otro lado, vamos a tener otra importante batalla, como es la batalla de Tannenberg y la del lago Masurianos. Una vez que se ve que la guerra no va a ser tan rápida ni tan sencilla, se va a producir la guerra de posiciones desde 1915, que será conocida por la excavación de trincheras, que hará que las posiciones se queden prácticamente estancadas. Por tanto, la conoceremos como la guerra de trincheras, que va desde 1915 a 1916. Dentro de la guerra de trincheras vamos a tener también pues acontecimientos tanto en el frente occidental, donde se van a dar batallas con multitud de muertos con poca movimiento de las líneas, como son las del Verdún y el Somme, y lo mismo va a ocurrir en el frente oriental, donde vamos a tener la batalla de Galicia como más importante. Además, en esta etapa de guerra se va a producir también la guerra naval, que va a tener gran importancia la parte submarina y, por tanto, va a ser bastante novedosa con respecto a otras guerras anteriores. Dentro de las batallas navales se van a poder destacar la batalla de Jutlandia, por ejemplo. El momento de inflexión se va a producir en 1917, cuando Rusia entra en su revolución y hace que posteriormente tenga que pactar la paz de Brest-Litovsk para abandonar la guerra en 1918. Y por otro lado, debido al hundimiento del Lusitania, hace que Estados Unidos tenga el pretexto para poder entrar en la guerra, lo que va a dar tropas de refresco
a sus aliados. El final de la guerra se va a producir cuando se produzca la segunda batalla del Marne y se note el desgaste de las tropas, sobre todo de las tropas alemanas, que les lleva por agotamiento a firmar el armisticio. Se va a empezar a firmar una serie de tratados para poder tener solventada lo que es la paz, puede ser complicada, y esos tratados van a empezar con el espíritu de los 14 puntos de Wilson, en donde se intenta que las relaciones internacionales no sean secretas y que lleven a otra nueva situación de política diplomática entre las naciones. La paz de París se va a componer de distintos tratados como son el de Versalles, el de Saint-Germain, Trianon, Neuilly y Sèvres. Y además se va a firmar una sociedad que dará lugar a la creación de la Sociedad de Naciones para evitar el que se vuelva otra vez a un conflicto de la magnitud que tuvo la Primera Guerra Mundial. Una sociedad que al final pues no va a tener los resultados esperados. Como consecuencia, tenemos consecuencias diferentes y muy importantes para lo que es la sociedad y el mundo europeo. En cuanto a las consecuencias demográficas, la sangría de muertos va a ser tremenda, no solamente las de muertos, pero sino también las personas que quedan heridas durante el conflicto. Económicamente hubo un intento de reconstrucción de toda Europa, ya que quedó la parte europea donde se desarrollaron las trincheras totalmente devastada. En cuanto a las consecuencias económicas y políticas, se va a producir una pérdida de las hegemonías de los países y, por tanto, también un cuestionamiento de las sociedades. Se perdieron también territorialmente distintas colonias, lo que da lugar a una nueva formación de lo que es el mapa mundial, y socialmente pues es importante reseñar que se extendió el voto a toda la sociedad y además la mujer entra en el mundo del trabajo con todos los derechos que tiene en la actualidad.